Hermanos, actualmente vivimos en una época muy influenciada por la filosofía griega. Repito, actualmente vivimos en una época muy influenciada por la filosofía griega, lo cual tiene grandes beneficios, pero a la misma vez ha afectado de alguna manera la forma en la que vemos la fe y la vida cristiana. Repito, la filosofía griega ha impactado la forma en la que vemos la fe y la vida cristiana. Y a algunos de ustedes que les cuesta tal vez un poquito el tema de la elección, esto va a ser importante para ustedes. ¿Por qué? Porque, hermanos, por ejemplo, el filósofo Descartes enseñó que el ser humano es ante todo un sujeto pensante. Sí, lo es, por supuesto. Es un sujeto pensante. Hermanos, de hecho, me imagino que ustedes alguna vez escucharon la siguiente frase que se le atribuye a él: primero pienso y luego ¿qué? Existo. Repito, primero pienso y luego existo. Hermanos, una frase, presten atención acá, que marcó una era donde la razón se convirtió en el centro de todo, y por medio de la razón el hombre debía gobernar su entorno. Repito, y presten por favor atención acá. Una frase que marcó una era donde la razón se convirtió en el centro y la idea de que el hombre debía gobernar su entorno por medio de la razón. Eso nos ha llevado hoy en día, presta atención, eso nos ha heredado hoy en día un pensamiento de confiar demasiado en nosotros mismos, en nuestra percepción, en nuestra razón, y desconfiar demasiado en todos y todo, excepto en lo que yo pienso. Hermano, nuestra razón se ha vuelto el eje interpretativo de la vida, provocando uno de los ídolos más grandes de esta generación, que es la ambición y el deseo de control. Repito, uno de los ídolos más grandes de nuestra época es la ambición y el deseo de controlar absolutamente todo. Controlar a mi esposa, controlar a mi esposo, controlar a mis hijos, controlar lo que sucede, controlar mi felicidad, controlar mi salud y querer tener el control de todo para buscar cierta estabilidad emocional y de paz. Un control que muchas veces, oigan atención, se disfraza de prudencia o de planificación, pero que en realidad es miedo y pánico a perder el control. Repito, un control que se disfraza de prudencia y planificación, pero que en realidad es miedo y pánico de perder el control. Y no me malinterpreten, por supuesto que debemos planificar, ser ordenados, teniendo metas a corto, mediano y largo plazo. El problema es que debemos tener cuidado en que en nuestra planificación Dios salga de la ecuación. Repito, que en nuestra planificación Dios salga de la ecuación. Y pensar que si esto, escuchen esto, pensar que si todo está bajo mi control racional, entonces voy a estar bien. Entonces todo estará plenamente bien. ¿Sabes qué? Eso es una falsa seguridad. ¿Y sabes cómo puedo demostrar que es una falsa seguridad? Es una falsa seguridad porque esa ilusión se rompe, se destruye cuando viene una enfermedad que no tiene cura. Se rompe y se destruye cuando no tienes el control de tu salud, cuando viene un despido que no esperabas, una crisis familiar o una pérdida. Nos encontramos frente a frente con una de las verdades más duras que hay para la raza humana. Una enfermedad, una crisis, una pérdida te va a llevar a una de las verdades más duras que todo ser humano va a enfrentar, que es: no tienes el control. Por más que lo intentes, no tienes el control. Pero ¿sabes?
Aunque esta verdad es sumamente dura y no sé cuántos de ustedes les ha pasado. ¿Cuánto les ha pasado al darse cuenta que no tienen el control? Es una verdad durísima, pero ¿sabes qué? Es una de las verdades más reveladoras y consoladoras, porque a partir de ahí descansarás en depender en alguien más que no es tu propio juicio, que no es tu propia razón, que busca una falsa seguridad. Paul Tripp lo dice de la siguiente manera en su devocional de misericordias cada mañana. Dice: cuando crees que estás en control, te sentís tranquilo, pero la verdad es que el control es una ilusión. Dios no te diseñó para tener el control, sino para depender de Él. Para eso te diseñó Dios. Y precisamente de eso quiero convencerte hoy. Quiero usar uno de los salmos más conocidos de toda la Biblia. Y tenía temor, les digo, caí en el pecado de temor al hombre, porque voy a predicar uno de los salmos que más han oído y que seguramente más le han predicado. Y seguramente han oído predicadores mucho mejor que yo predicando este salmo. ¿Cuál es el salmo que más conocen? ¿Cuál es el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El salmo que más han oído y tal vez más han oído predicar. Así que me estoy metiendo en una camisa de 11 varas, diría mi abuela, pero ¿sabes qué? No me importa. Porque lo que quiero es convencerte de algo. Quiero convencerte de esto. Deja el control y descansa. Quiero que hoy salgas de aquí con esta exhortación: deja el control y descansa. Esa es mi afirmación del día de hoy. Esa es mi proposición. Quiero que esta sea mi argumento para ti el día de hoy. Y quiero sostener este argumento en 3 evidencias que nacen específicamente del texto. Las 3 evidencias son: deja el control y descansa, porque Dios es nuestro pastor. Deja el control y descansa, porque Dios es nuestro protector. Deja el control y descansa, porque Él es nuestro anfitrión de un banquete donde estás invitado. Querido hermano, quiero que a través de estos 3 evidencias den fuerza a mi argumento y salgas diciéndote en tu mente y a tu razón: deja el control y descansa. Así que vamos al salmo más conocido. No debería tenerlo aquí porque deberían sabérselo de memoria, pero vamos a ponerlo por acá. Podemos leerlo juntos, ¿les parece? Estoy en Nueva Traducción Viviente, entonces cambian, no vi las Américas, cambia un poquito la Reina Valera que siempre leemos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía en senderos de justicia por amor a su nombre. 4. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Juntos y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Amén. Oro para que esta sea la oración de hoy, el día de hoy. Así que iniciemos con nuestra argumentación. Dios es nuestro pastor, por ende, deja el control de tu vida y descansa en Él. Versículo 1, todos en sus Biblias, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. La imagen del pastor en el Oriente, el Antiguo Oriente, incluía liderazgo, sustento, defensa y vínculo cercano. Repito,
Incluía un liderazgo, sustento a las ovejas, defensa y vínculo cercano. En Israel, el mismo rey era visto como el pastor del pueblo. Al decir el Señor es mi pastor, el autor está afirmando la absoluta suficiencia de Dios. Repito. Al decir el Señor es mi pastor, está afirmando que Dios debe ser suficiente para nosotros. Él está diciendo, confía en Dios y desbaratando la ilusión de control personal. En hebreo, la palabra mi pastor está cargado de intimidad, la frase mi pastor, porque simplemente no es un pastor, es mío, a quien yo le pertenezco. Es una declaración personal de dependencia. Hermanos, ¿sabes qué? Esta frase, el Señor es mi pastor, es un gancho derecho, ¡pum!, fulminante al corazón que cree que todo lo puede solo. Esta afirmación es un gancho derecho que hará que sea un knockout en nuestra idea de independencia y de autosuficiencia. Lo que espera el autor es que los lectores digan, Él es mi pastor y yo no soy mi propio pastor. Yo no sustento ni lidero mi propia vida. Wow. Lo que está esperando es que digas, no soy el pastor de mi vida, por ende no tengo el control. No soy quien decide dónde ir. No soy quien decide en qué pasto comer, porque eso hacían los pastores. No vas a comer por aquí, ovejita, yo digo que comas por acá. Él es el que decide en qué pasto comer y cuándo debes descansar, no tú. Reconocer que Dios es pastor implica someterse a su voluntad, caminar al ritmo de Él y seguir la dirección que Él determine. Eso es un pastor. El pastor más sabio y poderoso dirigirá nuestra vida y nos cuidará por los senderos difíciles. Es morir a la ilusión de independencia. Y eso duele. No sé para ustedes, pero para mí sí. Es morir a la ilusión de que tengo el control de todo lo que va a pasar y todo lo que va a suceder. Mientras preparaba el sermón decía, me está dando duro el sermón. Yo soy así. Me gusta el control, no para controlar a las personas, sino para que todo salga bien. Pero al final dependo de mi propio razonamiento. Y muchas veces oramos a Dios no como nuestro pastor, sino esperando que Él haga lo que yo quiero que Él haga y se someta bajo mi control. ¿Qué pasará con mi hija? ¿Qué pasará con mi esposa? ¿Qué pasa si muero? Son pensamientos que han llegado a mi mente y que intento controlar qué llegaría a suceder. Querido hermano, eso duele, porque todos queremos dirigir nuestra vida por nosotros mismos. ¿Quién no lo quiere hacer? El problema es que nos han enseñado por medio de la razón que ser libres es sinónimo de hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y en el lugar que yo quiero. Eso no es libertad. Este salmo nos dice que la verdadera libertad, presta atención aquí, es cuando eres guiado por alguien más sabio, eres guiado por alguien más bueno y más poderoso que tú y que yo.
Esa es la idea del Salmo. Cuando dejas de controlar y dejas que Él controle. Ahora el verbo nada faltará. Me encanta. Porque cuando lo leía, lo primero que venía a mi mente es: ¿cómo explico esto para que la gente no crea que va a tener todo lo que quiere? Eso es lo primero. Un pastor como el que ustedes tienen acá, todo lo que huele a prosperidad lo tira por el basurero. Pero a veces es Dios diciendo: pastor, si yo quiero hablar de esto, tu palabra debe ser hablar. Nada me faltará. La palabra o el verbo faltará es una ausencia total de necesidad. No hay necesidad. Ahora, oigan acá. No dice que tendrás o que tendremos lujos o todo lo que queramos o que todo saldrá como queremos. Repito, no dice que tendremos lujos, que todo saldrá como queremos y que obtendremos lo que queremos. No, está diciendo que no nos faltará lo que realmente necesitamos para vivir bajo su cuidado. Hermanos, buscamos controlar muchas veces, ni siquiera para satisfacción, sino para tener más. A veces quiero controlar mi presente para tener más mi mañana y para sentirme que eso me dará seguridad. Pero el Salmo enseña lo contrario. La verdadera paz no está en tener todo bajo control, es depender del pastor. Y cuando me refiero al pastor, quiero ser claro, me refiero al pastor de pastores, no a ningún ser humano común y corriente, pecador como nosotros. Es depender de Él. Hermanos, en el corazón moderno se angustia cuando no puede planificar a cada día. Estoy predicando de mí, hermanos, perdón. Difícil. El corazón moderno se angustia cuando no puede planificar cada detalle. Cuando no puede planificar cada segundo de lo que sucederá mañana. Pero el corazón cristiano verdadero descansa en Dios como pastor y aprende a vivir con gratitud, con la provisión de hoy, no la de mañana. Esto me recuerda el equilibrio tan hermoso que es un salmo, un proverbio, que repito una y otra vez, y digo: Dios, ayúdame a pensar y querer esto. Salmo 30 del 7 al 9 dice: no me des pobreza ni me des riqueza, dame de comer mi porción diaria. Es una actitud del corazón. No me des más porque si no me puedo olvidar de ti, y no me des menos porque si no puedo pecar por buscar y robar. Esa es la actitud de un corazón creyente que ha aprendido a descansar en Dios como su pastor, satisfecho con su provisión de hoy. Y la enseñanza de la oración de Jesús es: dame mi pan diario. Y a veces somos como el pueblo de Israel. Dios trae pan con aves y de los corazones pecaminosos toman para mañana porque no saben qué pasará. Dios les da pan, y cuando les da pan, el pueblo de Israel lo que hace es agarrar y dice: bueno, ya comimos, estamos llenos, pero guardemos para mañana. Y la enseñanza de ese momento es Dios diciendo: el pan lo proveo yo, no ustedes. Yo soy el que doy. Y se les ponía mano el pan al día siguiente. Wow. Querido hermano, no se trata de abundancia, y quiero que prestes atención a este juego de palabras. No es abundancia, es suficiencia. Es lo suficiente para el día de hoy. Querido hermano, Proverbios es ese equilibrio. No nos afanemos por controlar el mañana. La autosuficiencia te dice que vos debes ser suficiente para vos mismo, pero la Biblia te dice que solo Dios es suficiente.
Vivimos en una cultura que glorifica lo autosuficiente. Vivimos en una cultura que alaba al que no necesita de nada ni de nadie. Ese es el que realmente se superó. Pero déjame decirte que el Salmo nos invita a un camino completamente opuesto. Reconocer que necesitamos primeramente de Dios y luego de su iglesia. Hermanos, reconocer que necesitamos al pastor de pastores es un descanso, no es un insulto. Es un alivio de no tener que ser omnisciente ni omnipotente. No tenemos que saberlo todo. Descansa en eso. No tienes que saber hacerlo todo. Descansa en eso. No tienes que ser mejor que los demás. Descansa en eso. Querido hermano, no debe ser omnisciente ni omnipotente. Hay alguien y hay uno que sí lo es. Y él dice, eres mío, descansa. Wow. En lugares de verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. El descanso aquí no es solo físico, sino espiritual. Una vida cargada de ansiedad, metas, presión laboral e incluso servicio ministerial, constante acciones de hacer, porque tenemos que tener más. Al final matrimonios se destruyen, familias se destruyen. Hermanos, pensamos que la mayor virtud que una persona puede copiar de nosotros es nuestra posición social, pero la mayor virtud es cómo Dios ha trabajado en tu vida. La madurez espiritual de una persona. Querido hermano, para, detente un momento. Él no está interesado en tu productividad. Él no está interesado en cuán productivo eres. Descansa. Él está más interesado en tu alma. El descanso que Él ofrece es más profundo que un día libre. El descanso que Él ofrece es más profundo que una semana de vacaciones, que un mes de vacaciones. El descanso que Él provee es un descanso espiritual, que no depende de qué estás haciendo o qué no estás haciendo, sino de cuánto estás confiando y descansando en Él. Ese es el verdadero descanso. Hermano, el contraste entre una cultura que valora lo que hacemos, el Salmo dice que el valor está en ser ovejas del pastor. Luego dice, junto a aguas de reposo me conduce. En hebreo comunica la idea de aguas tranquilas. Imagínate cuando estás en el mar, viendo el mar tranquilo. Estás ahí sentado. Eso es lo opuesto a corrientes agitadas que pueden asustar a las ovejas. El pastor no solo provee un lugar, sino que guía personalmente. Él no nos empuja a descansar, Él nos conduce al descanso. En una época de idolatría donde el movimiento es constante, esto nos recuerda que descansar no es pereza. Ahora, si lo que tienes es pereza, eso es pecado también. Pero descansar no es pereza. Descansar es obediencia. Versículo 3, Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia. En un contexto cultural donde los caminos eran confusos, caminos eran polvorientos, no había señalización, ser guiado por el camino correcto era una gran bendición vital para la vida de las ovejas. Aquí el Salmo recalca que el pastor guía sabiamente y es fiel. Y lo hace por amor a su nombre. Es decir, no lo hace porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel a su carácter. Probablemente, hermano, tal vez hoy te sientas desorientado. Tal vez estás en medio de una decisión difícil que tengas que tomar y no sabes qué decisión tomar. O estás en medio de un error y te pesa mucho el error que estás cometiendo. O errores del pasado te marcan tu presente.
Pero déjame decirte, querido hermano, que este versículo recuerda que el pastor te restaura y que el pastor te guía. Él no está esperando que resuelvas todo. Él está esperando que sigas su guía. Deja de caminar en círculos. Deja de ir por tus propios caminos y frena, descansa y di: Dios, quiero seguir tu voz. Él te va a conducir no para que tú brilles más, sino para que su nombre sea glorificado. Es por eso que debes dejar el control y descansar. No solo porque Él es un pastor amoroso que te protege y te cuida, sino porque es protector. Versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás ¿qué? Conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden ¿qué? Aliento. Este versículo marca una clara diferencia entre los anteriores y este. Hay un cambio en el Salmo y ya no habla de un Dios que me hace descansar, sino habla de un Dios que está conmigo. Eso refleja que en medio del peligro, la relación con Dios, presta atención acá, en medio del peligro y el sufrimiento, tu relación con Dios será más íntima. Tu relación con Dios será más saludable. El valle de sombra de muerte es una expresión poética para describir los momentos más oscuros y más peligrosos de nuestra vida. El Salmo no dice: si paso por valle de sombra de muerte, si me equivoco y voy por ahí y me pasa algo malo. El Salmo no dice: aunque tal vez pase por el valle de sombra de muerte. No. El Salmo asume que todos pasaremos por valle de sombra de muerte. El Salmo asume que las pruebas llegarán. El Salmo no evita el valle de sombra de muerte. Presten atención acá. El Salmo no evita que pases por el valle de sombra de muerte. Lo que el Salmo se enseña es que no pasarás solo. No pasarás solo. Confía. Tómalo de la mano y por más oscuro, más terrible que sea, no pasarás solo. Estarás en el valle, pero abrazado de quien tiene el control de ese valle. No temeré mal alguno. ¿Qué declaración más radical? ¿O no? ¿Qué declaración más radical? Ya no voy a temer. Yo soy una persona que siempre tengo miedo de todo. Me enfermé, me voy a morir. Mañana se enferma Maite, se va a morir. Se enferma yo y se va a morir. Y siempre tengo miedo de todo. No temeré mal alguno. Nada. Pero la razón por la que no debo de temer es porque Él está conmigo. Esa es la razón. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Porque, y esto me encanta, la presencia de Dios es un antídoto para el temor. Hermanos, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara era un instrumento corto de defensa. Se defendía el pastor. Y el cayado era curvo, porque si se iban las ovejas, las jalaba. Entonces mientras iba defendiéndolas, las jalaba. Y lo usaba para dirigir y levantar el rebaño. La vara era para protección y el cayado para dirección. Ambas eran señales de un liderazgo activo del pastor. El verbo infunden aliento significa que tanto su guía como su protección deben infundir a tu corazón consuelo. Debes sentirte reconfortado porque Él te protege y Él te guía. Pero si tú estás guiando tu vida, ahí sí hay temor en nuestro corazón. Significa consolar y reconfortar. Comunica la seguridad de sentirse guiado y protegido. Estos días celebraron el Día del Padre en
la escuela de Maite y nos tocó ir los papás a hacer varios juegos de ejercicio, de atletismo con nuestros hijos y nuestras hijas. Eso es algo que me da temor a mí, porque cuando yo voy a la escuela, Joy es mi, ¿cómo se dice? Mis recursos humanos. Ella es la que está ahí hablando con la gente, saludando a la maestra, y yo estoy nada más sentado ahí. Entonces yo nada más, hola maestra, hola, ¿cómo están? Y no me siento seguro en ese lugar. Sé que tal vez aquí en la iglesia ustedes puedan ver que soy bastante social, pero realmente no soy lo suficientemente social, hasta que no entre en confianza. Entonces ese día me obligaron a ir solo, con Maite. La primera vez que estoy en la escuela solo, con Maite. Siempre voy, pero llevo ahí a Joy. Y me obligaron a ir. Qué difícil. Uno de los días más difíciles que pasé. A los que les cuesta el tema de compartir es qué difícil ese día. Entonces yo le dije, pues pongámosle, y empezamos a dar. Empezamos a jugar carrera de sacos con Maite. Al final terminamos y gracias a Dios nos fue muy bien, jugamos mucho. Y veníamos en el carro y me dice, papi, ¿por qué? Me pregunta, papi, ¿el centro de la tierra es caliente? Le digo, sí. Me dice, papi, ¿por qué todo lo sabes? Le digo, no, yo no lo sé todo. Me dice, papi, ¿sabes cómo saltar en sacos? Papi, ¿sabes cómo hacer goles? ¿Sabes cómo jugar gato? Y ella empezó a decir todo lo que yo sabía hacer. Y sentí un peso porque ella le daba mucha seguridad que yo todo lo sabía. Y entonces me dice, papi, pero todo lo sabes. Sabes que esa comida tiene mucho azúcar para mí. ¿Cómo sabes eso? Y empecé a sentir el peso de que ella pensaba que todo lo sabía, pero a la misma vez la confianza de ella de que nada más le pregunta, papi, ya. Entonces tuve que sentar y decirle enfrente de Joy, amor, yo no todo lo sé, hay muchas cosas que no sé, tal persona sabe más que yo de esto, tal persona sabe más que yo de esto, y ella me dice, no importa, papi, yo te amo igual. Pero le sentí la seguridad de saber o de creer que su papá todo lo sabe. Y yo lo que decía es, debería ser igual que mi hija con Dios, pero soy un terco y cabezón con él. Debería ser igual que Maite. Todo lo sabes, no me importa si no lo sé, tú lo sabes. Y confío en que tú me dices lo correcto. Querido hermano, esta es la idea del Salmo. Él tiene el control, Él te protege y Él te guía. ¿Qué haces cuando encuentras una situación muy difícil? ¿Qué haces cuando llega la enfermedad? ¿Llega el desempleo? ¿O llegan las malas noticias? Tu primer impulso, y quiero que todos seamos honestos con esto, nuestro primer impulso cuando llegan las malas noticias es querer tomar el control. Pensar qué hice mal o pensar qué debo hacer para que esto cambie. Pero Dios quiere que tu primer impulso sea, pastor, aquí estoy, no sé qué hacer, me pongo en tus manos, guíame, dame fortaleza para enfrentar esto, pero sé que tú estás conmigo. Eso es lo que Dios espera. Este versículo te debe animar a confiar, no porque estés bien, sino porque no estás solo. Deja el control, incluso en la adversidad, porque el control no es la fuente de paz, su presencia es la fuente de paz. Por eso, deja el control y descansa, porque Él es nuestro anfitrión. Versículo 5. Tú preparas mesa delante de mis enemigos, delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Este versículo cambia de la imagen de un pastor a un anfitrión. La mesa preparada evoca una escena de banquete, regocijo y alegría. Este es un símbolo bíblico de comunión, provisión y de honrar. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Oriente, compartir la mesa era un acto de profunda aceptación y pacto. Que esta mesa sea en presencia de enemigos muestra que no es una escapatoria de los problemas, sino que hay una victoria proclamada delante de ellos. Repito,
Esta mesa puesta frente a enemigos muestra que no es una escapatoria a los problemas, sino una victoria proclamada ante los problemas. Unges mi cabeza con aceite, era un acto de hospitalidad y de honrar a alguien. El aceite perfumado se usaba en contextos de celebración, limpieza y consagración. Es una imagen de aceptación y renovación. La copa rebosante no representa simplemente abundancia, sino una vida satisfecha. Versículo 6: y ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Así termina el Salmo. Ciertamente. Esta es una afirmación enfática, no es una probabilidad. El creyente no está pensando en Dios como probabilidades, está pensando en Dios como una afirmación enfática y una certeza de quién es Él. El bien y la misericordia son dos atributos del carácter de Dios, no son circunstanciales, son quién es Él. Y el verbo seguirán, ¿saben qué significa? Seguirán, esta palabra da la idea de un cazador que está detrás de su presa. No te soltarán la misericordia. No te soltará la misericordia. Aquí el salmista cierra el salmo con una nota de esperanza gloriosa. Dios no es solo un pastor, sino un anfitrión eterno que abre su casa para recibirte y que comas en su mesa, para celebrar un gran banquete. ¿Y sabes qué? Toda la imagen del salmo exclama poderosamente a Dios a través del evangelio, porque Cristo es precisamente ese buen pastor que, según Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. El buen pastor no solo nos guía hoy, y presta atención, Él dice que te conoce. Él dice que te conoce íntimamente como un pastor que guía, que alimenta y que hace descansar a las ovejas. Él te conoce. Él provee guía a ti, a tu persona. Te conoce íntimamente y nos asegura un destino eterno con Él. Ya no eres extraño, ni caminas por extraños caminos. Ahora eres conocido y llamado por tu propio nombre. Jesús te conoce. Jesús sabe quién eres para que seas guiado a su presencia, y Él te llama por tu nombre. Él es el que nos pastorea. Pero ¿sabes qué? Jesús como pastor no solo te guía en el camino. Jesús como pastor es el camino. Repito, Jesús como pastor no solo te guía a través del camino, Jesús es el camino. A través de Él realmente nos sentimos confiados y amados. ¿Sabes qué? Él sí pasó por el valle de sombra de muerte. Él sí pasó por la dificultad para abrirnos paso aún sin merecerlo. Él abrió el paso para que tú y yo entremos a la mesa. Y Él abrió el paso por medio de su sacrificio. El pastor que te ama, el pastor que te guía, el pastor que te protege, fue despreciado, fue despojado, fue quebrantado, fue crucificado por ti, porque te conoce, porque te ama y porque te llama para salvación. Él fue despreciado, despojado, quebrantado y crucificado para que tú y yo fuésemos vestidos de honra, ungidos con aceite y rebosantes de gozo. Apocalipsis 19:9 llama a este banquete la cena de las bodas del Cordero. Wow.
ahí estaremos, todos los redimidos. Y Jesús te hablará por tu nombre. Cuando celebremos y comamos, Jesús sabrá quién eres, sabrá qué has pasado, y tú lo verás a Él y dirás: gracias, Jesús, por ser el pastor que me guía. Hermanos, Cristo no es solo el pastor en el camino, es el dueño de la casa, y Él ha asegurado un puesto en su mesa. Querido hermano, esto significa que si estás con Cristo, tu final está asegurado. Puedes soltar el control, porque al final ya Él toma el volante y Él sabe el destino. Suelta el control, suelta el volante. Él sabe tu destino. Puedes descansar porque Él ya escribió el final. Descansa porque tu historia no termina en el valle de sombra de muerte. Ahí no terminará tu historia, aunque estés ahí. Tu historia tampoco termina en la presencia de enemigos, tampoco. Tu historia no termina en la inseguridad de este mundo. Tu historia termina, si estás con Cristo, en su mesa, en su casa y con su presencia por la eternidad. ¿Te acuerdas cómo comenzamos el sermón? Empezamos hablando de una época marcada por la autosuficiencia. Hablamos de cómo la filosofía griega ha muchas veces marcado y moldeado nuestra forma de ver la fe y la vida, basado exclusivamente en la razón y priorizando la razón por encima de cualquier otra cosa, llevándonos a la autosuficiencia y a la ansiedad de que todo depende de mí. Así empezamos el sermón. Pero el Salmo 23 nos muestra el verdadero camino. Deja el control y descansa. Hay un pastor amoroso que provee y te cuida. Hay un pastor amoroso que te protege. Deja el control y descansa, porque tienes un pastor que guía tu vida aún cuando no entiendes por dónde es el camino. Deja el control y descansa, porque tienes un protector que no te abandona aún en el valle de sombra de muerte. Deja el control y descansa, porque tienes un anfitrión que te ha preparado una mesa para que aún cuando estés enfrente de enemigos, ellos vean tu victoria. Querido hermano, deja el control y descansa, porque tenés una promesa segura de que el bien y la misericordia te seguirán como un cazador y no te dejarán. Irán atrás de ti. Descansa. Solta el control y confía en Él, porque Él es el verdadero y único pastor. Porque como lo dice Paul Tripp, cuando crees que estás en control, te sentís tranquilo, pero la verdad es que control es una ilusión. Dios no te diseñó para tener el control, sino para depender de Él. Pongámonos de pie para orar y cantar al Señor más. Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores nos ha salvado.